Mira, es un relato ensayístico sobre cómo el poder que nos atraviesa ahora en nuestra vida cotidiana, en las calles, en las escuelas, etcétera, ha mudado y se ha convertido en un poder de control. Es decir, en un poder que controla nuestro entorno, que controla nuestras subjetividades y que por tanto ha mudado el poder de un poder que moldeaba las conductas a un poder que modula las subjetividades. Se trata de eso y está escrito a partir de 5 grandes autores: Ernst Junger, Michel Foucault, William Burroughs, Paul Virilio y Gilles Deleuze. Bueno, ¿por qué esos 5 autores? Porque me parece que esos 5 autores son quienes comienzan a caracterizar este estado de mudanza del poder disciplinario que llega hasta finales del siglo XIX y la instauración de estos poderes de control que surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos 5 autores, que en algún momento fueron contemporáneos todos, cartografiaron estos poderes de control de muy diversas maneras. Ernst Junger, por ejemplo, situó la era de la radiación técnica y también el nacimiento de los biopoderes. Michel Foucault dio cuenta de cómo mudan los poderes, cómo se muda de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. William Burroughs, que es un escritor, como tú bien dices, fue el primero que cartografió las sociedades de control. Él creó el término biocontrol para referirse a nuestras sociedades. Paul Virilio, que es el único autor que actualmente vive, dio cuenta de cómo la velocidad y la ciudad se convirtieron en entornos de asistencia controlada. Y por último, Gilles Deleuze escribió un texto maravilloso en el cual analiza el momento de este capitalismo que él llama un capitalismo de superproducción. Te pongo un ejemplo actual en México. En México actualmente se está llevando a cabo la identificación de los niños por medio de una cédula de identificación biométrica. Es un dato que ha pasado casi a oscuras en los periódicos y en las televisoras. Esta cédula de identificación que se les está sacando a los niños de México ya han terminado en varios estados y el próximo mes va a arrancar en la Ciudad de México. Es una intrusión en los cuerpos por parte del gobierno. Es la única cédula de identificación con parámetros de lectura del iris que existe en todo el mundo. Ni siquiera en Inglaterra, que es un estado en donde los controles operan muy bien, ni siquiera en Inglaterra hay una cédula de identificación como tal. Y el gobierno lo que te vende es que eso lo hacen para que los niños tengan una identidad asegurada, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que no es así, que los modelos del gobierno mexicano aplicados a este tipo de por este tipo de instrumentos, como por ejemplo el RENAVE o el Renault, resultaron unos fiascos. Los bancos de datos se vendieron a los mejores postores, se encuentran en cualquier parte, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces le voy a confiar a un gobierno que no tiene ni siquiera la capacidad de asegurarme que esos bancos de datos se van a utilizar razonablemente? ¿Por qué le voy a confiar la lectura del iris de mi hijo o de los niños? Entonces, estos poderes de control van configurando modos de subjetividad. Te van llevando a, como decía Burroughs, desear lo que te venden, ¿no? En ese sentido se va configurando sin un punto central, por eso son tan difíciles de entender, porque pareciera que no hay nadie detrás de ellos, ¿no? Y es que en las sociedades de control nada termina nunca. Todo está siempre en un proceso de rotación rápida, pero sin una aparente finalidad política.
Sí, bueno, Burroughs escribe el almuerzo desnudo en 1953 y desde esa primera obra él se da cuenta de que nuestras sociedades son adictas al control, ya no solo a la disciplina que cortaba los cuerpos, que los serializaba, que los adiestraba para obtener fines, sino que hay una nueva ondulación y que esa ondulación ya no responde al mundo disciplinario, sino a lo que él llama el biocontrol, el control de las subjetividades. Burroughs va a desarrollar esta serie de tesis, y lo digo, son tesis de un novelista, ¿no?, pero con un rigor filosófico admirable. A mí me parece que hacemos mal en crear departamentos estancos entre la filosofía y la literatura. Ernst Junger también era un gran novelista, y sin embargo ellos dos mostraron, por ejemplo, cómo se crea filosofía o desde la literatura, o cómo se crean conceptos que son válidos para el análisis de nuestras sociedades desde la literatura. Burroughs en las siguientes novelas, en la trilogía, por ejemplo, del espacio, da cuenta de estas sociedades adictas al control. Estas sociedades en donde la gente tiene como entorno de vida justamente un entorno instrumentalizado por los poderes de control. Estos poderes de control que en las obras de Burroughs, por ejemplo, aparecen tras una pirámide de obsidiana, o aparecen, por ejemplo, en recuentos de galácticos, ¿no?, en contextos galácticos de ciencia ficción, etc. Pero lo que Burroughs está haciendo es cartografiar estas sociedades adictas al control. Bueno, el libro está escrito como un relato ensayístico, entonces es un libro de fácil lectura. Yo he recibido cartas o mensajes de muchachos jóvenes, de gente joven o de adultos, etcétera, donde me dicen, encontré muchas cosas que me sirven para lo que estoy haciendo a diario, ¿no? Yo creo que de ninguna manera podemos pensar, y mucho menos en nuestro medio, ¿no?, en donde está tan depreciada la cuestión de la filosofía, la cuestión de la teoría, etcétera, podemos pensar de ninguna manera que hay posibilidades en México de hacer a un lado todo este tipo de análisis, ¿no? Es decir, de hacer a un lado todo este tipo de análisis, corremos el riesgo, ¿no?, de dejar pasar cosas como la que te estoy contando de la cédula de identidad biométrica, ¿no? ¿Por qué nadie ha dicho nada o por qué se ha dicho muy poco? Bueno, porque lo damos por sentado, ¿no? Porque no hay puntos de referencia que nos sirvan después como puntos de resistencia, ¿verdad? Y me parece que mi trabajo en ese sentido es muy sencillo, está planteado en un nivel de la calle, ¿no? Y lo que me interesa es mostrar cómo, por ejemplo, nos recorren las cámaras en las ciudades, ¿no? Nuestras ciudades en México cada vez están atravesadas no solo por vías electrónicas, por vías férreas, por automóviles, sino también por cámaras, por archivos, ¿no?, por controles, por todo tipo de controles, y desde ese punto de vista mi libro quiere ser muy modestamente un llamado de alerta.